Entonces, insisto, para la validación, chicos, volvemos. Para la validación del formulario por strut, empecemos con un proyecto nuevo proyecto al cual le pongo strut.dot formulario validado. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, nada, lo de costumbre, nada que explicar. Glassfish, framework strut2, sin página de ejemplo y terminar. Listo, ¿cierto? Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol. Lo único que voy a hacer, y quiero trabajarlo, demos un segundo y bajarle el volumen a este cachureo. Está listo, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Insisto, vamos a implementar un nuevo JSP, el cual va a ser home dentro de una carpeta views. O sea, primero creo la carpeta views o vistas y dentro creo un nuevo JSP que se va a llamar home. ¿Ya? Hasta ahí ningún inconveniente. Creo el home y lo voy a escribir aquí, cuestión que se note que es home. ¿Digan? ¿Cómo se llama ¿La carpeta? Views. Views. Ya. La misma carpeta. Vamos borrando estos cachoreos que me molesta tanto comentario y muchas códigos limpios. Ya. Nosotros sabemos que para poder trabajar con esto y para poder hacer, por ejemplo, voy a ir a volver a index y voy a crear un, por ejemplo, le voy a colocar inicio. Voy a agrandar un poquito de asunto. Voy a darle un par de VR extra. ¿Para que los VR? Básicamente para que salte de línea. ¿Ya? Un par de VR para que salte de línea. Lo estoy pasando a... Ahí sí. Un par de VR extra. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente aquí voy a hacer una href. ¿Hacia dónde? Hacia home. Y listo. Con eso basta y sobra. Y aquí le coloco home. ¿Para qué estoy haciendo esto? Básicamente para que esta cuestión tener una especie de linkeo y no tener que escribirlo directamente en la URL. Es solamente eso, ¿cierto? Entonces ya con eso tengo el home. Sé que inequívoca que tengo que ahora meterle mano a. ¿A qué tendría que meterle mano para hacer esto? ¿A qué? ¿Más fuerte, señorita? Parece que está bien. ¿Ah? Al strut. Porque el strut, recuérdense que el strut.xml es el que me permite manipular esto, ¿cierto? Al momento de construir un package para decirle a dónde lo voy a redireccionar. ¿Qué cosa me está faltando? ¿Dónde lo voy a redireccionar? Porque tengo solamente el package por default. Así que lo que voy a hacer, vamos a crear un nuevo package para los controladores. Package controladores, ¿cierto? Y dentro de ese controladores voy a hacer un home controller. El home controller, nada nuevo bajo el sol, nada distinto, nada que ya no hayamos hecho. Tengo que aplicarle entonces el que tengo que colocarle ahí. ¿Cómo cerramos? ¿Qué cosa tengo que poner ahí? ¿Ah? El extend A. ¿A qué? Extend a Action Support. Action Support. Con eso nos agrega automáticamente el import al Symfony, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear el método execute, ¿cierto? Que es el método por defecto de todos los controladores hechos de tipo Action Support en Strut, ¿cierto?
Vamos a guardar todos estos cambios, cuestión de que si se nos corta la luz, no se nos vaya la espalda. Ya tenemos eso. Entonces con eso ya yo tengo los datos suficientes para ponerme a trabajar en mi XML. Copiar, pegar. Y esto ya, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama mi package? Controladores. Recuérdense que este nombre va de acuerdo al package que estemos nombrando. Este por default no tiene namespace porque básicamente asume que es el origen, pero nosotros también le vamos a dar un me equivoqué, un namespace a este package, que es decirle también que está en la raíz. Listo, esta es la primera parte. Con eso ya tengo un contexto cuando llame a algo hacia él, hacia controladores, y después tengo que agregarle solamente los actions. ¿Qué es lo que tienen los actions? Recuerden, un name, que para este caso es por el cual nosotros lo vamos a llamar. O sea, si yo en inicio estoy poniendo que estoy llamando a home, y aquí tendría que ser home. ¿Ya? Después de eso, ¿qué es lo que me dice? ¿A qué clase hago referencia cuando encuentre home? Controladores. ¿Está bien escrito? No, me faltó colocarle clase. Me faltó colocarle eso. Ya, ahí sí. Controladores, ¿cierto? Estoy haciendo referencia a controladores. Está igual escrito. Controladores. ¿Está bien? Punto. La clase, ¿cierto? Home. Controllers. ¿Está mal escrito? ¿A dónde? Ah, estoy súper bien, ando iluminado hoy día. Ahí sí. Entonces, class, controladores, home controllers. ¿Sí está bien? ¿Está mal? Ah, uy, ando con dislalia hoy día, o dislexia. Ahí sí. Gracias, señora Michelle. Entonces, ya, después de toda esta corrección ortográfica, ¿qué nos estaría faltando? El método. ¿A qué método vamos a hacer referencia? Correcto, señor Ramos. Como tenemos solo un método y vamos a llamarlo solamente para eso, hacemos referencia al execute. Pero yo creo que entre comillas podría funcionar. ¿Cierto? Y de ahí simplemente terminamos nuestro action y le damos, voy a minimizar, ojo, voy a minimizar acá, eso, para que se pueda ver, y voy a bajar desde método para acá para que también quepa adentro. Ahí tenemos el action completo y para que lo vean, ¿ya? O sea, cuando nosotros pinchemos en index, va a buscar aquí en struct el que se llame home, va a llamar y va a pedir que se ejecute ese, ¿cierto? Cuando se ejecute ese, va a buscar acá, va a encontrar el método, lo va a ejecutar, y si el retorno es el esperado, me va a mandar a alguna parte, o sea, a un result, ¿cierto? El result, ¿cierto? O sea, va a entregarme un resultado. Result, el cual va a tener un name. Ese name tiene que ser igual a lo que me devuelva o a lo que me retorne el método, que es, insisto, por defecto es ese, pero insisto que nosotros podemos reemplazarlo si queremos por claro que sin mayúscula, por eso cualquiera de los dos es válido. Ahora me voy a agregar porque tengo dos retornos, así que saco uno. Básicamente el otro lo que hace es entregar lo mismo de vuelta, ¿ya? Cualquiera de los dos, insisto, es válido, pero ese tiene que ser igual a lo que diga acá, pero en minúscula, o sea, source, ¿cierto?
después cierro el return, y acá entre medio del return lo que tengo que colocarle es la ruta hacia donde estoy redireccionándolo. Para nuestro caso vendría siendo al home, ¿cierto? Allá lo estamos mandando. El home está dentro de views, o sea, esta cuestión tiene que decir /views/ home.jsp, y con esto ya nosotros podríamos echarlo a andar y ver si es que el link funciona. ¿Ah? ¿Tiene razón? ¿Puede que se me haya arrancado? No, ¿cuál? Ah, sí, me falta una S. Sí, tiene toda la razón. Gracias, señora Michelle, anda más atenta que yo hoy día. Entonces, vamos viendo cómo esta cuestión pasa de un lado para otro, ¿cierto? Vamos a ¿cierto? Ejecutar. Se va a demorar un poquito. Recuerden que para que esta cuestión funcione, debería acá en el Glass Fish Server ejecutarse el filter dispatcher, que es el interceptor. Todavía no veo que se ejecute, falta. Está cargando todos los cachureos posibles. Algo alegó. Quiero una alegada por algo. Denme un segundo, chicos. No, aquí tampoco. No veo el filter dispatcher corriendo y veo algo que generó posiblemente errores. En un segundo. Al parecer nada nuevo con Sol, pero vamos a ver cómo funciona de acuerdo a esto, porque ahí tengo mi inicio, ¿cierto? Y tengo mi home que me manda el validador. Si pincho vaya, me da error por 104 home, que no lo encuentra. Vamos viendo cuál es el posible error. Muchas gracias. Ya era la S la que me sobraba. Entonces está bien, y ahora esta cosa está llegando donde corresponde. Llega donde corresponde sin ningún problema. Ya. Esta es la primera parte. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente lo que estoy haciendo es enviar estoy enviando los datos a home, es decir, estoy enviando a home desde el inicio. ¿Por qué me interesa enviar a home desde el inicio? Porque en home es donde nosotros vamos a crear un formulario. ¿Para qué el formulario? Porque ese formulario es el que vamos a validar. Nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos mostrar en este formulario? Cualquier cosa, pero simplemente ver que vamos a validar. Así que vamos a construir nuevamente un formulario pequeño de 2 campos hecho con struct. O sea, home, aquí no le voy a agregar ningún tipo de bootstrap, no le voy a agregar nada, eso que sea lo más limpio posible, ¿estamos? Entonces, demos un segundo. Insisto, lo más limpio posible, pero usando Bootstrap. Así que, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Struct. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Llamar al taglib de struct, ¿cierto? Y ahí está el primero que está, donde lo hemos ocupado tanto. Después de eso nos estaría faltando el taglib o la librería de tag que vamos a ocupar, que para este caso es S, ¿cierto? Y después la URI, ¿cierto? Que viene siendo slash tags punto, no, struct tags, disculpen, struct guión tags, ¿cierto?
Y ahí tenemos lista nuestra. Algo me falta. ¿Ah? Ah, tiene toda la razón, el prefijo. Ahí sí. Discúlpeme, chicos, no ando en mis mejores días. Ya, pero con eso ya tenemos listo nuestra librería de tag, ¿cierto? Aquí le voy a poner home y más abajo voy a agregarle un BR, bonito. Y abajo le voy a agregar simplemente un H2 para colocarle una especie de subtítulo, ¿no? Que va a ser formulario de ingreso. ¿Listo? Le agregamos nuevamente un BR para bajar, para que baje, y podría ser incluso un par de líneas más. Listo, con eso basta y sobra, saltamos un par de líneas y vamos a empezar, insisto, a crear nuestra librería de tag, ¿cierto? No nuestra librería de tag, sino nuestro formulario. Y como les dije, lo vamos a crear con Strut. Vale, la gracia. Nos simplifica un poco la vida al momento de trabajar con Strut. Actions, y esto lo vamos a mandar a respuesta. ¿Ya? Un segundito, continuamos, listo. Ya. Tenemos ya solamente el formulario, así que hay que empezar a construir las partes de esto. Se recuerdan, no sé si se recuerdan, pero yo les dije que para que estos formularios se vieran bien teníamos que cambiar algo. Primero hagamos un formulario y veamos cómo se vea y después lo arreglamos, para que se recuerden de esto. Donde yo voy a hacer no vamos a hacer eso. Lo vamos a dejar lo más simple posible, trabajado solamente con las etiquetas, ¿ya? Pero las vamos a ocupar como la etiqueta de HTML5, o sea, vamos a hacer una etiqueta para el campo nombre, cuestión de que se adhiera a él. ¿Ya? Que es nuestra primera parte, y después simplemente hago el text field, ¿cierto? Vale. ¿Cierto? Con eso, ojo, con eso que es lo que estoy haciendo, básicamente, cuando esto se muestre, ese label, como es de HTML5 y este es de Strut, este se va a interpretar y básicamente le va a colocar la etiqueta al que corresponde, ¿cierto? Por eso no lo coloqué con N mayúscula, sino que lo coloqué con N minúscula. Después de eso, un buen BR para que salte de línea, y pegamos el otro simplemente cambiándola a correo. Aquí podemos cambiarlo porque esto es solamente visual. Email, si que quisiera, ¿cierto? Con esto, solo con esto, si yo me voy acá en mi entorno gráfico y lo actualizo, quedan de cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que yo les decía que teníamos que tener claro, porque recuerdo claramente que la clase pasada yo les dije que había que irse acá aquí en este vamos a agregar, o sea, un nuevo otro en otras o others, archivo de propiedades o property file, como les aparezca a ustedes, ¿ya? Fíjense, nos vamos a otros al final, otros,
Bien, archivo de propiedades, ese va a quedar junto con strut. ¿Cuál es la gracia? Nosotros tenemos que ponerle el mismo nombre, se tiene que llamar strut, ya, tal cual está escrito ese, el strut XML, mismo nombre, pero sin la extensión, solamente strut. ¿Para qué es esto? Para que cuando lo tome como propiedad del documento, se le aplique al documento. Por eso lo vamos a dejar como es un property file o archivo de propiedades. Lo abro, está en blanco. Fíjense, yo voy a sacar todo eso y lo único que tengo que pegar es eso, cuestión que ya tenía hecha más de una vez. La instrucción no es difícil, pero uno como no la ocupa regularmente, se le olvida. Con eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? A strut, a su UI o su interfaz de usuario, el tema que tiene, le digo que ocupe el simple, para que ocupe el que no tiene ningún tipo de entorno gráfico predefinido. Nosotros, si se ponen a orguetear un poquito más en strut, en la página de Apache está, van a ver que hay templates predefinidos, los cuales nosotros podemos trabajar. Nosotros no queremos trabajarlo con eso porque hay una manera particular de trabajarlo, y eso, insisto, si alguien quiere meterle mano, puede hacerlo sin ningún problema. La documentación está, la mayoría en inglés, pero está. Pero con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fíjense, voy a guardar estos cambios. Incluso voy a cerrar el documento porque con eso basta. Lo copiaron todos, lo hicieron todos, chicos. Cierro y fíjense, yo me voy acá, aprieto Enter, actualizo, magia. ¿Se entiende? Eso era lo que a nosotros nos corregía, porque con eso no estaba aplicando un tipo de diseño, un tipo de entorno gráfico, el cual nosotros no estábamos considerando, porque estaba aplicando por defecto un tipo de entorno gráfico. ¿Ya? Ya, pero volvamos. Tenemos el formulario casi hecho, ¿qué nos estaría faltando? El botón de enviar, el submit. O sea, botón derecho, S, submit, si no me equivoco, ahí está. Submit, al cual le tengo que dar un value, que es el que va a mostrar, ¿cierto? Y un título. Un segundo, con mayúscula. Ya. Lo único que le voy a agregar a esto es un CSS class para decir que esta cuestión va a ser un botón y un botón, el tipo de botón, no cambió, un guión medio, btn espacio btn guión default. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Básicamente tratando, insisto, de que parezca botón, que sea de tipo botón y que ocupe algún tipo de entorno, algún tipo de botón por defecto. Ahí está. ¿Se entiende? No sé si subrayado o así queda más claro. Pero con eso, yo si voy a mi página y la actualizo, debería aparecerme un botón. Sí, debía haberle puesto un BR, se me olvidó. Para lo menos que salte de línea. O sea, BR, y con eso ya estamos listos. Y tenemos nuestro formulario, insisto, lo más simple posible, no le hemos aplicado casi nada de estilo, nada, ¿cierto? Entonces con esto yo lo único que tengo que hacer es generar control 0. Lo único que tengo que generar es un action para el método que estoy, o la abreviatura que estoy citando, que es el respuesta, ¿cierto? Hasta ahí, señoritas, señores, alguien que no entienda lo que estamos haciendo, ¿dudas? Por favor, digan. ¿No? Perfecto. Ya. Sigamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora no sé, insisto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para esta respuesta tenemos que ir a nuestro strut y construir un action. Nada más que eso. O sea, voy a construir un action. Voy de nuevo porque recuerdo que es solamente eso.
Ya no es para home, sino que es para copiar, pegar, y ya no voy a llamar a execute, sino que voy a llamar, por ejemplo, a un método que se llame respuesta, el cual tenemos que hacer, ¿cierto? Respuesta. Ya. Con eso, y lo voy a mandar a una página que se va a llamar, adivinen, respuesta, ¿cierto? Entonces yo me voy a mi home controller y creo un método que se va a llamar respuesta. Entonces, una vez que tengo ese método, yo lo que tengo que hacer es mi struct, porque básicamente me va a retornar un uso, o sea, siempre que pase por ahí va a decir que todo está bien, lo voy a mandar a respuesta y ver, ojo, ver que llegue a respuesta para ver si el linkeo que estamos haciendo está bien, y después nos dedicamos a ver cómo pasar los datos, ¿cierto? O sea, vamos de vuelta. Con controller, digo, struct, no, miento, disculpen. Acá voy a mi view y voy a crear el nuevo JCP respuesta, ¿cierto? Terminar, le voy a colocar ahí como título respuesta, y ya con eso, ojo, ya con eso debería, si yo lo envío, le coloco enviar a este formulario, debería enviarme a respuesta, ¿cierto? ¿Alguien tiene duda con eso, chicos? Entonces coloquemos el enviar, a ver si voy a actualizar de todas maneras, ya ni un problema, enviar, y debería mandarme a error 500. ¿Qué es lo que dice error 500? Respuesta, parece que nuevamente me equivoqué escribiendo. Claro, me faltaron 2 letras, evidente, ¿no? Le puse respuesta. Entonces ahora está, ni un problema. ¿Estamos? Esta cosa ya está pasando los valores, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué es lo que nos falta? ¿O qué cosa nos falta? Es pasar los valores. Y para eso no vamos a hacer ni nada más ni nada menos que agregar nuestros, ¿cómo se llaman? Nuestros atributos, que son los que nos permiten trabajar directamente con la pasada de parámetros, ¿cierto? Pero no, nuevamente private string nombre, ¿cierto? Y el otro se llama private string correo, ¿cierto? Ahí tengo mis 2 valores, que es lo que me está faltando ahora. Getter and setter, ¿cierto? Ojo, cuando hago getter, ¿qué es lo que permito hacer? Permito que lo saquen. Si no le coloco un getter y solamente le coloco setter, lo que voy a hacer es permitir que ese valor se valide, se autentique, ¿ya? O si le coloco solamente getter es para que lo saquen, no para que le coloquen valor. Para este caso necesitamos los 2, ¿ya? Ahí están los 2 sin problema. Getter and setter, control X, vamos a dejar los getter juntos y los setter juntos, después les voy a explicar por qué. Y ahí tenemos nuestro getter y nuestros 2 getter y nuestros 2 setter, ¿cierto? Ningún inconveniente con eso, chicos. ¿Algo que no entiendan hasta ahí? ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Básicamente es que cuando nosotros lleguemos a respuesta, aquí voy a agrandar un poquito el código, donde lleguemos a respuesta, básicamente ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Fíjense, voy a colocar el nombre y obviamente
un par de BR para que esta cosa ande bien. Y acá abajo voy a colocar, antes de que termine, el email, ¿cierto? Ya con eso, fíjense, ya con eso lo que estoy haciendo es identificar los valores donde los voy a dejar, pero para trabajar con esto ya habíamos visto una forma, ¿cierto? Que era con el peso y entre llave el nombre. Y recuerdo claramente haberle dicho que esa es una forma la cual está bien, pero no es la más correcta o la más aceptada porque no está trabajando en base a strut. Así que nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agregar el taglif de strut, agregamos el prefijo, ¿cierto? Agregamos el prefijo, agregamos la URI, oportunidades, no. Ahí estamos, ¿cierto? Y en base a eso nosotros lo que hacemos básicamente es descargar y colocarle propiedades o property, ¿ya? O sea, a esta cuestión yo le voy a colocar S property, ¿ya? Y esa property simplemente yo lo único que le doy es un value. ¿Cuál es el value que le voy a colocar? ¿O qué nombre tiene que tener el value? ¿Qué nombre debería tener el value? El value tiene exactamente el mismo nombre que tiene aquí en el controlador. Exactamente el mismo nombre, no es el getter ni el setter. Es exactamente el mismo nombre. O sea, esto va a ser nombre y este va a ser correo, ¿cierto? Y con eso deberían pasar sin ningún problema los datos de un lado para otro. Hasta ahí, señoritas, señores, ¿alguna duda? Vamos viendo cómo funciona y cómo opera esto. Entonces voy para acá, le coloco, listo, ¿cierto? Y cuando le coloque enviar, ¡chirón!, llegaron al otro lado. ¿Se entiende? No hemos hecho nada de otro mundo. Entonces, ya, disculpen, voy a repetirlo para que quede evidencia de esto. Entonces, nosotros ya teniendo nuestro formulario y ya pasando los valores, nosotros lo único que hacemos es a nuestro formulario, antes de agregarle esta etiqueta, ojo, esa etiqueta, insisto, vuelvo a repetirlo, esa etiqueta lo que hace es dar un espacio donde se van a mostrar los errores que yo le voy a devolver desde mi controlador, ¿ya? Ahí van a quedar. Y básicamente con esto se llama field error, ¿cierto? ¿Podemos especificar un poco más? Si se puede especificar un poco más, lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Después de eso, yo me voy a mi home controller y el encargado de recibir el dato es mi setter, ¿cierto? Entonces, al setter yo le voy a aplicar la restricción del dato que quiero incorporar, que para este caso es Requiring String Validator. ¿Qué es lo que hace? Nuevamente eso lo recalco, me exige que el campo venga con algún tipo de valor, que no venga vacío, ¿ya? Y a eso yo le voy a mandar un mensaje de vuelta, ¿ya? Mensaje, y entre comillas le digo campo nombre vacío, ¿ya? Con eso yo le voy a mandar, insisto, cuando ese campo venga vacío y quiera el interceptor setearme el nombre, si el campo viene vacío, lo que va a hacer esta restricción es decirle no, aquí no entra, y mándele de vuelta esta respuesta para que se entere qué es lo que pasó. ¿Se entiende? Entonces yo con eso guardo y veamos cómo funciona de esta manera. O sea, enviar error 404, pero fíjense, dice que no result defined for action controller, home controller and result input. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Me está diciendo que efectivamente el error 404 que se encontró es porque no encuentra una respuesta en home controller con un resultado de tipo input. ¿Se entiende?
Porque el resultado que tenemos nosotros, ¿de qué tipo es? Vamos a verlo. Es de tipo SUSE. ¿Se entiende? O sea, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agregar un resultado, porque este es cuando está todo bien, cuando todo pasó ok, pero aquí hubo un problema. Nosotros vamos a decir que cuando sea de tipo input, lo va a mandar de vuelta ¿a dónde? A home. ¿Se entiende? Y con eso lo que estoy haciendo es mandar desde el home, lo mando, si encuentro un error, y obviamente el error es de tipo input porque no entró nuestro campo, por eso hay un error de input, nos va a decir, ¿está todo bien? Sí, entonces nos manda respuesta. Si no está todo bien y hay un error de input, lo va a mandar a home. ¿Se entiende? Eso es lo que va haciendo. Vamos, dependiendo del error que nos vaya generando, nos va a mandar para otras partes. ¿Recuerdan que les dije que había error, login, errores varios de ese estilo? Nosotros con esto definimos qué es lo que va a hacer dependiendo de cuál sea el error, sin tener que sufrir para inventar uno para cada uno, porque ya está hecho. ¿Ya? Entonces, teniendo esto claro, nosotros vamos de vuelta, volvemos, actualicemos la página. También tengo que hacer lo mismo por el de arriba, cuando lo llame como home. ¿Ya? Mil disculpas, lo coloco y le coloco input. Ahí sí. ¿Ya? Ahí las dos veces lo va a mandar a home, y con eso, porque me está alegando básicamente lo mismo, fíjense. Ahí sí lo va a cargar y me va a decir campo vacío, fíjense. Pero si yo lo envío al otro, ¿cierto? O sea, envío solamente ese dato, envía campo vacío. En cambio, si yo lo envío ahí, pasó. ¿Se entiende? Como yo estoy llamando a esta página va a validar sí o sí, porque yo estoy validando en el home controller el input. Distinto sería si yo lo mandara por otra parte. ¿Cómo evitar eso? Básicamente mandándolo a otro controlador, ¿cierto? Es decir, yo estoy en un controlador el cual va a ver las direcciones, pero todos los inputs los voy a manejar, por ejemplo, en otro controlador. ¿Se entiende? Ahí es donde yo voy a trabajar, y esto me dejaría de molestar, por ejemplo, cuando yo cargue solamente la página en blanco. Es decir, por ejemplo, dejémoslo hasta ahí. Borro eso, voy al index, ¿cierto? Y cuando pinche home, me va a mandar al home. Pero como va a pasar por el home controller que tengo me va a alegar por esa validación. O sea, dice que viene el campo nombre está vacío. ¿Se entiende? Pero cuando voy de el inicio hacia el home, no debería molestarme porque voy desde el inicio, ¿cierto? Pero esas son validaciones, insisto. Para que esto pase tendría que yo pasar por un home controller y acá mandarlo a otro controlador para que el otro controlador sea el único que me valide. ¿Se entiende? Entonces, ya teniendo claro esto, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Insisto, ¿qué es lo que hacemos? Agregarle más validaciones y empezar a ver qué validaciones más tenemos. Por ejemplo, déjame un segundo, dígame. No le escucho, señora. Strut. Ah, ya, ahí está. En Strut, fíjense, lo que agregué fue eso. Cuando hay error de input. Lo que le explicaba, que cuando yo mando un campo vacío es porque el set no va a poder setear lo que corresponda y va a alegar. ¿Estamos? Por eso es lo mismo de arriba, pero en vez de un SUSE, recuerden que SUSE es cuando está todo ok. El input es cuando tengo errores de entrega de datos, cuando los datos van vacíos, o yo quiero que los datos no vayan de otra manera, o no tengan un formato adecuado. Cosa que vamos a ver ahora, fíjense. ¿Qué otra cosa puedo darle como restricción a mi nombre? Yo le voy a agregar otra, las tengo anotadas porque no me las acuerdo de memoria, pero es un string length filter validator. Length field, no filter. Length field validator. ¿Qué es lo que hace esta restricción?
esta restricción lo que hace, ojo, le estoy dando el tip de las más usadas, hay muchas más las cuales hay que investigar y ver cómo se usan, pero esta de Thin Length Field Validator lo que hace es darme un largo y definirme, acotarme el largo a un mínimo y a un máximo. Si estamos hablando de un nombre, por dar un caso, yo no conozco ningún nombre que tenga menos de 3 letras. Apodo sí, pero nombre. Estamos hablando de Chile, aterricemos en la cosa, ¿bien? Sí. El Li, sí, tiene razón. Ahí los chinos podrían tener dos nombres, pero nosotros hagamos la restricción más o menos a los homo chilensis. Tengo el min, y es para que entiendan, para que se entiendan qué es lo que hace. El min, yo entre esas comillas le coloco cuál es el mínimo. Para mí el mínimo va a ser 3, y tengo el max. El max length, voy a correrlo un poquito, dame un segundo. El max length, ¿qué es lo que hace? Me dice cuánto es el largo máximo. Según recuerdo y investigamos antes de ayer con el señor Retamal, creo que el nombre más largo tenía 44 caracteres. Dejémoslo en 50 para no cometer errores. Ojo, es para que solamente el campo nombre. Y hay un mensaje de vuelta en caso, ojo, en caso de que este botón vuelva. Yo le coloco un mensaje, algo me pasó. No me faltó la coma. Pastel. ¿Me tengo razón esta cosa? O sea, message. El nombre no cumple con el largo pedido, ¿cierto? Y con eso, yo simplemente lo único que estoy diciendo es mandándole un mensaje de vuelta en el caso de que no se cumpla. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ir, efectivamente, no va a ir vacío, pero a lo mejor va con una sola letra. Y esto estamos hablando que no son los Men in Black para llamarse por una sola letra, ¿cierto? O sea, ya teniendo eso guardado, yo por ejemplo estoy acá nuevamente y le coloco, y esta cosa debería pasar que el campo va vacío, pero debería arrojarme el error de que no cumple la condición de que sea igual o mayor que 3 y hasta 50, ¿cierto? Enviar. Desapareció la otra, cumple la condición, pero no cumple la del largo. ¿Se entiende? Y así vamos a nombrarle las otras más. Por ejemplo, a esta misma, porque a la de abajo está medio difícil que lo pueda hacer, a este mismo nombre le voy a dar el INT Range Validation. ¿Qué es lo que hace? Range Field Validator. ¿Qué es lo que hace esta cuestión? Valida que sean solo números. Ya no hay que estar sufriendo contando la cantidad de caracteres o de tal ASCII a tal ASCII que me lo restrinja, no. Yo simplemente le coloco que sean números. Y magia va a decir que son números. Mensaje de vuelta. Solo números. ¿Cierto? O sea, vamos cumpliendo todas las restricciones. Vámonos de vuelta. Ya, le colocamos 1, 2, 3, 4, 5. Está cumpliendo las restricciones. No va a ir vacío, va a estar dentro del rango, pero no van a ser solo números, ¿cierto? Enviar de nuevo. Paso un banda. Apuesto que no guardé. Ah, no se guardó. ¿Qué pasó? Algo pasó. ¿No se guardé? Bueno, insisto, hay que revisar qué es lo que pasó. Algo pasó aquí. Pero fíjense cómo funciona y cómo opera esto. Básicamente todas estas restricciones se aplican exactamente al método setter siguiente. ¿Se entiende? Al método setter siguiente, es decir, por eso yo lo escribo arriba, por eso no estoy restringiendo el correo,
Pero el correo yo, por ejemplo, sí voy a hacer lo mismo. Voy a copiar para que no venga vacío. Obviamente no voy a darle un largo ni un mínimo, pero voy a agregarle una función que a mí me parece muy simpática, que es el email validator. ¿Ya? Obviamente entonces voy aquí, le coloco email validator. Y esa cuestión, que es lo que me restringe, básicamente que esté en el formato que corresponda. O sea, que tenga algo, arroba, algo, punto algo. Eso es lo que hace, no hace otra cosa, ¿ya? Entonces le coloco message, formato de correo inválido, ¿ya? Entonces vamos para acá, vuelta. Y me dice que el formato de correo es inválido, porque está pasando como número, está pasando como todo lo que corresponda, pero el formato de correo no corresponde. Para que esta cuestión pase, me está exigiendo que sea arroba algo. Fíjense, enviar. El formato de correo sigue siendo inválido porque me falta el punto CL. Y ahí pasó. ¿Se entiende? Muy difícil validar un correo ahora. No hay nada de otro mundo, chicos. Nada, realmente nada de otro mundo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Qué fue lo que hicimos? Un formulario completo y lo validamos. Me causa, por decirlo, suspicacia que no me esté alegando. Voy a echarle un ojito a ver qué es lo que pasa. Veamos. Y en realidad voy a ejecutarlo de nuevo porque me acabo de dar cuenta que lo cerré. Para ver, ojo, única y exclusivamente para ver cómo se comporta. Me está alegando, me va a alegar por los dos que vienen inválidos, ¿cierto? Los dos vienen vacíos. Ya a este le voy a colocar letra, y a este también, sin nada. Enviar, y me dice, solamente que me dice que el formato del correo no me está alegando porque sea número o letra. No me está alegando porque sea número o letra, ¿eh? INT Range Field Validator. INT Range Field Validator, y me entrega un mensaje. Va a haber que echarle un ojito. Insisto, chicos, pero por mientras, yo creo que el video está lo suficientemente largo. Hicimos todo, desde crear el formulario hasta llegar a la otra parte. Ojo, cuando estamos haciendo cita a un controlador que viene con esto, siempre nos va a alegar si no tenemos el input, ¿ya? Porque fíjense lo que nos pasó con el home del strut. Fíjense que si yo no lo, como estaba haciendo referencia al otro, tuve que agregárselo. Por eso conviene que todas las validaciones, ojo, todo el tipo de validaciones o de ingresos vayan a un controlador aparte, ¿ya? Dejémoslo hasta ahí por hoy.